En Barcelona, en el año 1912, la ciudad vive una época de profundos contrastes. Mientras la burguesía catalana disfruta de la riqueza generada por la industria y pasea por elegantes avenidas modernistas, a pocas calles de distancia, miles de personas sobreviven en condiciones miserables. En el corazón de esa Barcelona olvidada se encuentra el barrio chino, una zona que décadas más tarde sería conocida como el Raval. Calles estrechas, edificios húmedos, prostitución, alcoholismo, mendicidad y niños abandonados. Una pobreza tan extrema que muchas familias apenas podían alimentar a sus hijos. Era un lugar donde la policía rara vez entraba y donde la desaparición de un niño pobre apenas generaba interés. Y precisamente allí nace una de las leyendas criminales más famosas de la historia de España. La historia de una mujer llamada Enriqueta Martí. Una mujer que pasaría a la historia con un sobrenombre aterrador: la vampiresa del Raval. Pero la pregunta, que más de un siglo después sigue dividiendo a historiadores, criminólogos e investigadores, es sencilla. ¿Fue realmente una asesina monstruosa o fue convertida en un monstruo por la prensa de la época? Para responder a esta pregunta debemos viajar al principio de esta historia, mucho antes de que Barcelona la conociera como la vampiresa, mucho antes de que su nombre apareciese en todos los periódicos y mucho antes de que la ciudad entrara en pánico. Enriqueta Martí nace en 1868, en la localidad de Sant Feliu de Llobregat. Los primeros años de su vida son poco conocidos. Los registros históricos muestran una existencia aparentemente corriente. Con el tiempo se trasladó a Barcelona. Trabajó como sirvienta, también como niñera. Y según diversas investigaciones, en determinados momentos ejerció la prostitución. Nada parecía indicar que aquella mujer de aspecto discreto acabaría convirtiéndose en una de las figuras más siniestras de la historia criminal española. Sin embargo, quienes la conocían afirmaban que llevaba una doble vida. Durante el día podía parecer una mujer humilde, incluso respetable, pero por las noches frecuentaba ambientes muy diferentes. Era habitual verla caminar por las calles del barrio chino. Se relacionaba con prostitutas, con mendigos, con personas marginadas por la sociedad. Y poco a poco comenzó a construirse una reputación extraña. Algunos vecinos afirmaban que recogía a niños de la calle. Otros aseguraron haberla visto acompañada por menores que luego desaparecían. En aquel tiempo, estos rumores apenas llamaban la atención. Los niños desaparecían con frecuencia. Muchos terminaban trabajando, otros abandonados, y algunos simplemente morían por enfermedad. Las autoridades rara vez lo investigaban. Pero todo cambiaría en febrero de 1912. En ese mismo año, 5 años, llamada Teresita. La pequeña vivía con su familia en una zona humilde de Barcelona. Aquella tarde salió a jugar cerca de su casa, pero nunca regresó. La desesperación de sus padres fue inmediata. La buscaron por las calles, preguntaron a vecinos, recorrieron los mercados y acudieron a la policía. Pero los días pasaban sin noticias. La desaparición parecía destinada a convertirse en una más entre otras tantas. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado. Días después, una vecina, llamada Rita, observó algo extraño desde la ventana de un edificio cercano.
Frente a Rita vivía una mujer conocida por los vecinos, nuestra protagonista Enriqueta Martí. Y dentro de aquella vivienda creyó reconocer a una niña. La menor parecía asustada, miraba constantemente hacia el exterior, como si quisiera pedir ayuda. La mujer decidió alertar a las autoridades. Aquella llamada cambiaría la historia del crimen español para siempre. El 27 de febrero de 1912, la policía acude al domicilio de Enriqueta Martí, situado en la calle Ponent, actualmente conocida como calle Joaquín Costa. Los agentes llamaron a la puerta. Enriqueta les abrió. Parecía tranquila. Nada en su comportamiento hacía sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando los policías entraron en la vivienda, encontraron a una niña. La niña era Teresita. La menor llevaba semanas desaparecida. Enriqueta intentó convencer a los agentes de que se trataba de su propia hija, pero la niña terminó revelando la verdad. No era su madre. Había sido secuestrada allí. La noticia se extendió por Barcelona como una explosión. La desaparición de Teresita estaba resuelta. Pero aquello solo era el principio. Cuando la policía registró la vivienda, comenzó a descubrir objetos inquietantes. Y cuanto más buscaban, más perturbadora parecía la situación. En distintas habitaciones aparecieron restos óseos, cabellos, ropa infantil y numerosos recipientes con sustancias extrañas. Los investigadores comenzaron a sospechar que podían encontrarse ante algo mucho más grave que un simple secuestro. La prensa no tardó en intervenir. Los periódicos de la época encontraron en el caso una historia perfecta. Pronto comenzaron a aparecer titulares sensacionalistas, titulares que hablaban de asesinatos, de rituales, de tráfico de niños y de pócimas elaboradas con restos humanos. Llegaron a afirmar que una mujer secuestraba a menores para vender parte de sus cuerpos a clientes ricos. Y Barcelona quedó horrorizada. Los periódicos comenzaron a describir a Enriqueta como un monstruo, como una depredadora que cazaba niños pobres, una asesina que actuaba desde hacía años, una especie de bruja moderna que fabricaba remedios utilizando sangre y grasa humana. Aquellas historias dispararon el pánico colectivo. Pero también plantearon una cuestión importante. ¿Cuánto de aquello estaba realmente demostrado? ¿Y cuánto pertenecía a la imaginación de aquellos periodistas? También se descubrió que frecuentaba zonas donde abundaban niños vulnerables, especialmente menores procedentes de familias pobres. Algunos de ellos jamás habrían regresado. Sin embargo, demostrarlo resultaba extremadamente complicado. Las desapariciones infantiles a principios del siglo XX rara vez quedaban bien documentadas. Los registros eran incompletos y muchas familias ni siquiera denunciaban. Por eso, aunque la leyenda acabó atribuyéndole decenas de asesinatos, los investigadores actuales consideran que muchas de aquellas acusaciones nunca pudieron demostrarse. A medida que avanzó la investigación, los rumores siguieron creciendo. Algunas publicaciones afirmaban que miembros de la alta sociedad catalana compraban sus remedios, y otras hablaban de clientes adinerados que buscaban tratamientos milagrosos. Según esas versiones, Enriqueta habría elaborado ungüentos utilizando restos humanos. La creencia popular en remedios milagrosos era común en aquella época. Existía la superstición
de que ciertos preparados podrían curar enfermedades graves como la tuberculosis. Los periódicos afirmaron que la grasa humana era uno de los ingredientes utilizados en este tipo de ungüentos. Pero aquí vuelve a surgir el debate histórico. Muchos investigadores actuales sostienen que la prensa exageró enormemente estas acusaciones. De hecho, más de un siglo después, continúa siendo difícil separar los hechos probados de la propaganda sensacionalista. Lo que resulta indiscutible es que Barcelona ya había tomado una decisión. Para la opinión pública, Enriqueta Martí era culpable. Y además, era un monstruo. Mientras permanecía detenida, las autoridades continuaron investigando. Cada nuevo descubrimiento generaba titulares todavía más escandalosos. La ciudad vivía obsesionada con este caso. La vampiresa del Raval era tema de conversación en todas partes: cafés, mercados, fábricas y periódicos. Todo el mundo hablaba de ella. Algunos aseguraban que había asesinado a decenas de niños. Otros afirmaban que existía una red criminal detrás de ella. Incluso aparecieron teorías sobre encubrimientos que implicaban a personas muy poderosas. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones nunca llegaron a demostrarse. Y principalmente, esa falta de pruebas sería uno de los grandes misterios de este caso. Enriqueta nunca llegó a ser juzgada. Y este es uno de los aspectos más sorprendentes de toda esta historia. Mientras esperaba su juicio, fue trasladada a la prisión de mujeres de Barcelona. Allí permaneció durante meses. Y cada día aumentaba el odio hacia ella. La prensa la presentaba como la encarnación del mal, y las demás presas conocían perfectamente su reputación. En mayo de 1913 ocurrió algo inesperado. Enriqueta Martí murió en prisión. Tenía 44 años. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate. La versión oficial indicó que falleció a consecuencia de una enfermedad. Sin embargo, otras fuentes afirmaron que fue agredida por otras reclusas. Algunos periódicos incluso publicaron que había sido linchada dentro de la cárcel. Nunca se aclaró completamente qué sucedió. Con su muerte desapareció la posibilidad de celebrar un juicio. Un juicio que quizá habría permitido separar definitivamente los hechos de las leyendas. Tras su fallecimiento, el mito creció todavía más. Con el paso de los años comenzaron a publicarse libros, artículos, reportajes y documentales. Cada nueva versión añadía nuevos elementos a esta historia. Algunas la describían como una asesina en serie comparable a los peores criminales de Europa. Otras la presentaban como una traficante de niños. Y algunas investigaciones modernas comenzaron a plantear una posibilidad muy distinta. La posibilidad de que la prensa de la época hubiera exagerado enormemente este caso. Algunos historiadores sostienen que la Barcelona de principios del siglo XX necesitaba un monstruo, una figura sobre la que descargar todos sus miedos. Y Enriqueta Martí se convirtió en esa figura. Más de 100 años después, seguimos sin conocer toda la verdad. Sabemos que la niña llamada Teresita apareció viva en su domicilio. Sabemos que existían indicios extremadamente inquietantes. Sabemos que la investigación descubrió elementos perturbadores. Y también sabemos que Enriqueta Martí murió antes de ser juzgada. Pero también sabemos que muchas de las historias más macabras procedían de periódicos sensacionalistas,
periódicos que por aquel entonces competían por vender más ejemplares. Periódicos que no siempre distinguían entre información y espectáculo. Y esa es precisamente la razón por la que el caso sigue fascinando a historiadores y a criminólogos. Porque la vampiresa del Raval no es solo una historia criminal. Es también una historia sobre el poder de los medios, sobre cómo nace una leyenda y sobre cómo, en ocasiones, la realidad puede quedar enterrada bajo una montaña de rumores. Hoy, cuando alguien pronuncia el nombre de Enriqueta Martí, la mayoría recuerda a una asesina de niños, a una mujer monstruosa, a la vampiresa del Raval. Pero quizá la pregunta más inquietante no sea cuántos crímenes cometió. Quizá la pregunta más inquietante sea otra. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre ella ocurrió realmente? ¿Y cuánto fue construido por una ciudad aterrorizada que necesitaba creer que todos sus males podían tener un único rostro? Porque la verdad, más de un siglo después, continúa escondida entre los callejones oscuros de aquella vieja Barcelona. Y probablemente jamás llegue a conocerse por completo. Aquí vamos a tratar las distintas teorías sobre la vampiresa del Raval. ¿Era un monstruo? ¿Una asesina en serie? ¿O fue víctima del sensacionalismo de la época? Cuando se habla de la vampiresa del Raval, la mayoría de las personas imagina inmediatamente a una mujer que secuestraba niños, los asesinaba y los utilizaba para fabricar remedios destinados a clientes ricos de la Barcelona de principios del siglo XX. Esa es la imagen que ha sobrevivido durante más de 100 años. Sin embargo, cuanto más profundizan los historiadores en el caso de Enriqueta Martí, más preguntas aparecen, porque existe un problema fundamental. La mayoría de las historias más terroríficas que conocemos sobre ella proceden de periódicos de la época, y aquellos periódicos competían por vender ejemplares. Por eso, más de un siglo después, existen diversas teorías sobre quién fue realmente Enriqueta Martí. Algunas la presentan como una asesina despiadada, otras como una criminal mucho menos poderosa de lo que se creyó en un principio. Y algunas incluso sugieren que fue convertida en un monstruo por la prensa. Esta es la historia de las principales teorías y de por qué Enriqueta Martí continúa siendo uno de los mayores misterios de la criminología española. La asesina de niños. Esta es la teoría más conocida, la que convirtió a Enriqueta en leyenda. Según esta versión, Enriqueta habría secuestrado niños durante años en las calles más pobres de Barcelona. Niños abandonados, niños mendigos y niños cuyos padres apenas tenían recursos para buscarlos. La teoría sostiene que seleccionaba a sus víctimas entre las familias más vulnerables porque sabía que la policía rara vez investigaría seriamente sus desapariciones. Una vez capturados, los niños eran retenidos en diferentes viviendas. Posteriormente, los asesinaba. Según los periódicos de 1912, Enriqueta utilizaba sus cuerpos para obtener sangre, grasa y huesos destinados a la fabricación de remedios. Las publicaciones de la época llegaron a describir escenas estremecedoras, habitaciones llenas de restos humanos, recipientes con sustancias extrañas y evidencias que supuestamente demostraban años de actividad criminal. Durante décadas, esta fue considerada la explicación oficial.
Y todavía hoy muchas personas creen que Enriqueta fue una asesina en serie comparable a algunos de los criminales más infames de Europa. La mayoría de los supuestos asesinatos jamás pudieron demostrarse. Y esto nos lleva a la siguiente teoría: el tráfico de niños. Otra de las hipótesis más extendidas sostiene que Enriqueta no actuaba sola. Según esta teoría, formaba parte de una red dedicada al tráfico de menores. Al comienzos del siglo XX existían numerosos casos de explotación infantil. Los controles eran mínimos, las desapariciones frecuentes, y muchas instituciones funcionaban prácticamente sin supervisión. Algunos investigadores creen que Enriqueta pudo haber actuado como intermediaria, una persona encargada de captar niños procedentes de entornos extremadamente pobres. Posteriormente, esos menores podrían haber sido entregados a terceros. La teoría intenta explicar un detalle inquietante. ¿Por qué algunos vecinos afirmaban haber visto diferentes niños entrando y saliendo de la vivienda? ¿Por qué algunas desapariciones parecían seguir patrones similares? Pero sin embargo, tampoco existen pruebas concluyentes que permitan demostrar la existencia de una organización criminal de este tipo. La documentación conservada de aquella época es escasa, y gran parte de las acusaciones proceden de testimonios recogidos durante una época de enorme histeria colectiva. Y gran parte de las acusaciones proceden de testimonios recogidos durante una época de enorme histeria colectiva. Clientes de la alta sociedad. Esta es probablemente la teoría más perturbadora y también una de las más famosas. Según esta hipótesis, los verdaderos beneficiarios de las actividades de Enriqueta pertenecían a la élite catalana, a políticos, a empresarios y a la realeza, personas con dinero e influencia. La creencia popular de la época sostenía que ciertas sustancias elaboradas con restos humanos poseían propiedades curativas, especialmente para enfermedades graves como la tuberculosis. Los periódicos afirmaron que Enriqueta preparaba ungüentos, pócimas y remedios destinados a clientes adinerados. Esta historia resultaba explosiva en la prensa, porque transformaba el caso de una simple criminal en una conspiración que implicaba a los sectores más poderosos de la sociedad. Según algunos autores, esta teoría también explicaría por qué la investigación nunca llegó demasiado lejos y por qué tantas preguntas quedaron sin respuesta. El problema es que no existen documentos sólidos que demuestren la implicación de personajes importantes. Por ello, la mayoría de historiadores considera esta hipótesis más cercana a la especulación que a los hechos probados. La curandera y los remedios populares. Esta teoría más moderada plantea que Enriqueta sí fabricaba remedios, pero no necesariamente utilizando restos humanos. En aquella época era relativamente habitual encontrar curanderos y vendedores ambulantes de preparados medicinales. Muchos utilizaban ingredientes extraños, hierbas, grasas animales, mezclas caseras y sustancias que hoy consideraríamos peligrosas. Algunos investigadores creen que la policía y la prensa pudieron interpretar erróneamente ciertos hallazgos encontrados en la vivienda, o incluso exagerarlos deliberadamente. Según esta hipótesis, Enriqueta podría haber sido una curandera clandestina que terminó convertida en un monstruo mediático cuando se descubrió a la niña desaparecida.
esta teoría no pretende absolverla. El hallazgo de Teresita en su domicilio sigue siendo un hecho extremadamente grave, pero sí cuestiona algunos de los relatos más sensacionalistas. La cabeza de Turco perfecta. Esta es una de las teorías más defendidas por algunos historiadores contemporáneos. Según esta interpretación, Barcelona necesitaba un culpable. En 1912, la ciudad enfrentaba enormes problemas sociales: pobreza extrema, explotación infantil y desigualdad. Las autoridades tenían dificultades para controlar muchas zonas del barrio chino, y la población estaba cada vez más preocupada. Entonces aparece Enriqueta Martí, una mujer pobre, marginal, sin recursos para defenderse, y vinculada a una niña desaparecida. Para algunos investigadores fue la candidata perfecta para concentrar todos los miedos de la sociedad. La prensa encontró una historia irresistible y comenzó a construir una narrativa cada vez más terrorífica. Con cada nuevo artículo, la vampiresa del Raval se hacía más monstruosa, más diabólica y más aterradora, hasta convertirse prácticamente en un personaje de ficción. Según esta teoría, la leyenda terminó siendo mucho mayor que la realidad. Pero ¿cuántos niños desaparecieron realmente? Este es uno de los mayores misterios del caso. Las cifras publicadas a lo largo de los años son enormemente contradictorias. Algunos autores hablan de decenas de niños y otros de más de 100. Sin embargo, cuando los historiadores modernos intentan verificar estos datos, aparecen problemas enormes. Muchos registros han desaparecido. Las denuncias estaban incompletas y en algunos casos ni siquiera existían documentos oficiales. Hoy resulta prácticamente imposible determinar cuántos menores pudieron estar realmente relacionados con Enriqueta, y esta incertidumbre ha alimentado todavía más el mito. La teoría más aceptada a día de hoy considera que la realidad probablemente se encuentra en un punto intermedio. La mayoría de investigadores coincide en que Enriqueta sí participó en actividades criminales. La presencia de la niña Teresita en su domicilio está documentada. Existían indicios muy inquietantes dentro de su vivienda. Pero también se cree que la prensa exageró numerosos aspectos del caso. Muchas acusaciones jamás fueron demostradas, y no existen pruebas concluyentes de decenas de asesinatos que se le atribuyen. Parte de la leyenda de Enriqueta fue construida por el sensacionalismo periodístico. Más de 100 años después, la vampiresa del Raval continúa siendo uno de los mayores misterios criminales de España. Quizá fue una secuestradora, una traficante de niños. Quizá fue una delincuente convertida en monstruo por los periódicos. O tal vez una combinación de todas estas cosas. Lo único seguro es que Enriqueta Martí murió sin ser juzgada. Y con ella desapareció la posibilidad de conocer la verdad. Por eso, su historia sigue fascinando más de un siglo después. Porque pocas figuras de la criminología española se encuentran en un lugar tan extraño, a medio camino entre la historia y la leyenda. Si te ha gustado este vídeo y quieres que sigamos trayendo más vídeos como estos al canal, por favor, suscríbete, dale al botón de like y deja en la caja de comentarios qué otros casos quieres que tratemos aquí en el canal.
Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto es Real Crimen y nos vemos en el siguiente vídeo.